Muy buenos días, hoy es viernes 7 de abril, bienvenidos a esta primera emisión del Centro de Noticias del COEN. Vamos a comenzar comunicándonos con Nelson Quispe, él es vocero oficial del CENAMI. Nelson, buenos días. ¿Cómo estás, Vania? Buenos días. Muy buenos días. Nelson, ¿qué ha pasado en las últimas horas y qué proyecciones hay también para el día? Bueno, la situación tal vez más importante es que las zonas altas de Lima aún siguen lloviendo, hay que tener mucha precaución, ya hemos tenido 24 horas atrás la situación del incremento del caudal del río Rima, que ha bordeado los 70 metros cúbicos por segundo, bastante alto, que por cierto climáticamente hacia finales de marzo y la primera semana de abril aún presentan condiciones altas de los caudales, así que esta situación aún esperamos que persista una semana más con situaciones de incrementos de caudales debido a las lluvias que se vienen presentando en las zonas altas. Mientras el resto del país las condiciones son bastante estables, salvo ya el descenso de temperatura que se viene registrando en el extremo sur, las zonas altas de Tacna, Moquegua y la parte sur de Puno. Esta zona ya viene registrando heladas, temperaturas alrededor de los 0 grados Celsius. Esperamos que para las próximas 48 horas incluso podrían bajar un poco más las temperaturas en esta zona. Y mientras tanto, ¿qué ocurre en la selva, en la parte nororiental de nuestro país? Bueno, la zona nororiental es así, la situación de lluvias aún persiste en estas zonas. Hay que hablar de la parte de Amazonas, Yurimaguas, igualmente Loreto, Iquitos, con posibilidad de lluvias en el transcurso de esta tarde. Para acumular hacia el día sábado tendríamos algunas lluvias importantes en esta zona. Y otra zona de núcleo de lluvias a partir de las 4 de la tarde hacia las primeras horas de la noche, podríamos estar presentando también en las zonas de Pingo María y la zona norte de Ucayali. Situaciones de lluvia se nos espera para esta región. Y Nelson, ¿cuál es el pronóstico de la temperatura para el fin de semana aquí en Lima y en otras zonas y en otras, obviamente, ciudades capitales en el Perú? Bueno, las temperaturas en la zona costera han disminuido notoriamente. Ya la población ha sentido esa sensación de fresco, inclusive un poquito de frío en horas de la noche. La temperatura en Lima está bordeando los 20 grados, la temperatura mínima. La máxima aún sigue siendo alta, estamos hablando de 27 grados. Sin embargo, no hay esa sensación de calor debido a que hay baja humedad. No tenemos concentraciones de humedades como la teníamos la semana pasada. Esto hace que la sensación de calor no sea intensa, sea sensación de fresco, ¿no? Salvo la insolación que tenemos en horas de la tarde. Igualmente, para la zona norte también la situación de temperatura va disminuyendo, salvo la temperatura incrementándose un poco en horas de la tarde para las zonas de Lambayeque, próximos a 30 grados, Piura y Tumbes, igualmente 30 a 32 grados, con situaciones también de fuerte insolación. Eso sí hay que tener mucha precaución porque para esta zona la radiación ultravioleta incrementa notoriamente. Estamos hablando de índice de 12 a 13, son extremos, hay que tener mucha precaución, no exponerse durante largos periodos en estas zonas donde hay fuerte brillo solar. Igualmente en la parte sur hablamos de Ica, temperaturas mínimas bastante frescas, alrededor de los 16 a 17 grados, pero las temperaturas máximas en esta zona se están registrando alrededor de los 30 grados. Muy bien, Nelson, muchísimas gracias. Importante esta información para también tomar nuestras precauciones. Gracias. Era Nelson Quispe con el pronóstico del tiempo para hoy día y para los próximos días también, lo que se refiere al fin de semana en la capital. A propósito de las lluvias y del tiempo, como consecuencia de las lluvias intensas registradas en los últimos meses, los principales reservorios de agua a nivel nacional se encuentran en un nivel óptimo para cubrir la demanda de agua para consumo humano y las actividades productivas durante todo el año. Así lo ha informado la Autoridad Nacional del Agua. Es así que las represas San Lorenzo en Piura, Gallito Ciego en Cajamarca, Choclo Cocha en Huancavelica, Condoroma, Pillones y El Fraile en Arequipa, así como Cucho Quesera en Ayacucho llegaron al 100% de su capacidad de almacenamiento sin representar riesgo de inundación debido al regulamiento de sus aguas. Estas presas se encuentran por encima de su promedio normal histórico registrado en los últimos años. En tanto, 5 reservorios en el país sobrepasaron el 90% de almacenamiento de agua, entre los que figura Tinajones,
Idique Los Españoles con 96%, Aguada Blanca y Lagunillas con 93%, Iván Putañe con 92%. A su vez, 5 represas están a más del 70% de su capacidad en Arequipa, Tacna, Junín y Cusco. Y finalmente, hay 2 represas que aún están con un poco más de la mitad de su capacidad, como es el caso de Paucarani en Tacna con 55% y Pasto Grande con 50%. En el caso del reservorio de Poechos en Piura, solo cuenta con el 36% de su capacidad debido a que el agua que almacena es descargada regularmente para evitar su desborde a consecuencia de las intensas precipitaciones registradas las últimas semanas en esta región. Nelson Quispe nos daba la proyección de las temperaturas a nivel nacional y nosotros tenemos aquí también que el distrito de Palca en Tacna registró la más baja temperatura a nivel nacional con -6 grados centígrados. Además, en Apurímac, en el distrito de Andahuaylas, también se registró una temperatura mínima de 4 grados. Así están las cosas. En Puno se ha llegado a -2 grados también y en Arequipa a -1 grado. Finalmente, en Cusco, en el distrito de Checacupe, estación Sivinacocha, se presentó una temperatura mínima de -1 grado. Pero seguimos trabajando y seguimos dándoles a ustedes información oficial. Un total de 212 maquinarias entre camiones, volquetes, cargadores frontales, cisternas, retroexcavadoras, tractores, entre otros, han sido distribuidos en las zonas que se vieron afectadas por las lluvias y huaicos con la finalidad de reparar las vías. Así lo ha informado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué pasa con los ríos a nivel nacional? Los ríos en alerta naranja. En Lima, el río Cañete, que está en descenso, el río Mala, que también está en descenso, y en descenso también se encuentra el río Santa Eulalia. Sin embargo, mantienen la alerta naranja. En alerta amarilla está el río Rímac, aun cuando se encuentra en descenso. Y por su parte, el río Lurín registró un caudal de 11 metros cúbicos por segundo. Esta es información oficial que nos proporciona el CENAMI. Ríos con caudal normal, el río Tumbes y el río Chancay-Huaral. Vamos con recomendaciones del COEN ante las bajas temperaturas, sobre todo en la zona de la Sierra Sur. Evitar los cambios bruscos de temperatura, en lo posible evitar salir de casa, no exponer a los niños ni a los adultos mayores al frío. Utilizar ropa y calzado adecuados para esta temporada, protegerse la cabeza, el rostro y la boca para evitar la entrada de aire frío a los pulmones, utilizar varias frazadas, tener en cuenta el uso de estufas de carbón, eléctricas y de gas, hay que tener muchísimo cuidado con ello, no abrigarse excesivamente ni tampoco a los más pequeños, pues al moverse en la noche podrían asfixiarse, reparar y acondicionar la vivienda para esta temperatura que, como hemos escuchado por parte del CENAMI, va a seguir descendiendo. Las cifras a nivel nacional no han variado mucho. Lamentablemente, hasta ahora el niño costero ha dejado a 106 personas fallecidas, pero el Estado continúa en acción. Por ejemplo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de la ministra de Salud, Patricia García, verificó en el hospital de campaña instalado en Chiclayo la atención a los pobladores afectados por diversas enfermedades. Asimismo, constató que en este centro hospitalario se brinda el servicio de ginecología y neonatología para efectuar el control de embarazos, atención de partos y cuidados al recién nacido. De otro lado, las Fuerzas Armadas y la empresa Sodexo distribuyeron 5.000 raciones de alimento caliente a los damnificados por las lluvias e inundaciones ubicados en el refugio San Pablo, procedentes de las localidades de Catacaos y Curamori en Piura. A las 8 de esta mañana, ya en unos minutos, ustedes pueden conocer el estado de las vías a través del micro noticiero Ojo Pare Cruce, que es emitido en la web y redes sociales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este es un noticiero producido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Policía Nacional del Perú. Se emite de lunes a domingo a las 8 de la mañana y es conducido por el periodista Carlos Cornejo. Mediante este espacio informativo, que también se puede sintonizar por el canal de YouTube del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es posible acceder a noticias utilitarias y a datos prácticos para facilitar decisiones de viaje
por las distintas rutas del Perú. Eso es todo por el momento. Nos reencontramos a las 12 del día, siempre en directo, desde el Centro de Noticias del COE.